what would you wish that the world knew about Iraq? If you have one message to all people watching this video that don't know anything about Iraq, or probably they only know what they see on the movies or in the news, what would you like to say to them? How much is the minimum wage and the average salary? Nowadays, there is like freedom of speech of the people. Like if they don't like the government, they could talk whatever they want. Or Emmanuel, ¿no tienes miedo de que no te dejen entrar a Estados Unidos después de visitar Irak? Iraq is trying to not be involved in any war anymore and is trying to be stable and only focusing on improvement and economic boost. Viajeros, junto al cementerio más grande del mundo, con unas 5 millones de personas enterradas aproximadamente, les doy la bienvenida a otro video. Me encuentro en la ciudad de Najaf, en Irak, y este lugar es de suma importancia, especialmente para los chiitas, que es una rama del Islam. Ya hablamos de ellos en el video anterior, pero particularmente porque se encuentra al lado de la mezquita de Imam Ali, que era el primo y yerno del profeta Mahoma. Este lugar tiene 13 kilómetros cuadrados aproximadamente y su antigüedad es de 1400 años, casi cuando nació el Islam. ¡Wow! En este video vamos a estar averiguando cómo es la vida acá en Irak, cómo son los salarios, cómo es el trato hacia la mujer y todas esas preguntas que yo me estoy haciendo y que ustedes nos hicieron a través del Instagram cuando dejamos esa cajita de preguntas hace unos cuantos días atrás. Por cierto, datos extraoficiales dicen que pueden haber hasta 9 millones de personas, pero después de una investigación exhaustiva encontré que son 5 millones. Ahora, ¿quién está en lo correcto? Nadie sabe. Este video va a ser un poquito diferente a los otros que he hecho de la vida en países, porque además de estar averiguando pues todas las interrogantes que nos hacemos de cómo vive la gente acá, vamos a estar recorriendo muchos lugares y haciendo un poco de turismo por el país, así que van a tener como un 2 en 1. Sin más preámbulos, vamos a conocer a Hussein. Acá estoy con Hussein, él es iraquí. Can you introduce yourself? My name is Hussein. I'm from Babylon in Iraq and I work as a tour operator and I'm 25. Hussein, how is life like here in Iraq? How could you explain in general terms living in Iraqis? Well, I was born in I would say an average family from just middle class, and I studied here, I worked here. Well, my life is normal. I go to work. Just I mentioned I work as a tour guide. My siblings, most of them have government jobs. A teacher in a public school, an engineer. If I don't work, then I either to do shisha cafes. I don't smoke, but my friends smoke all the time. Or play domino. I do a lot of sports, so football, recently tennis. So it's a pretty normal life, really. Usually Iraqis have a lot of kids, have a lot of siblings. I have 6 siblings, I'm the 7th. So it's usually in the house is filled with kids, with my nephews and niece. My siblings come all the time. So Iraq has like a, what do you call it, a high fertility rate. Families, they have a lot of family members, a lot of kids. So it's a very sociable life. Same thing with the neighbors, everybody have, I would say, a good relationship with their neighbors. Sometimes they would knock on the door or have a tea. So yeah, this is maybe in a very short way how it looks like. If you have any specific details, I'll be happy to answer, but... Yeah, I have so many questions, but I am okay with your answer now. Hussein, can you tell me where are we right now? This is the minaret of Samarra, which is a mosque that was built 1,200 years ago. Wow. And this is the minaret behind me. Is a very, very iconic landmark in Iraq.
It is such a unique, beautiful design of a minaret of the Islamic architecture that you wouldn't find anywhere in the world. It's actually the first time I see a minaret in a spiral. Usually they're like thin, Yeah, attached to the mosque. exactly. When the imam goes up to prayer, there's a stair inside, a small stairway spiral. Wow. But this one, the stair is from the outside, Yeah, which is exactly. really unique way. Do you think can I go upstairs? I think you can. It's a bit scary, to be honest. Look at Tom. He's trying, but I'm sure you can do it. I'll try it. Let's go and I'll do try it. Thank you. Wow, de verdad que estuvo bastante escalofriante subir por todo ese minarete, especialmente cuando llegas a la cima porque hay tanto viento que uno siente que se mueve así para los lados, y yo con la 360 que tiene un palo súper largo y siento que me desestabiliza caminando, pero muy cool este lugar. Ahora nos vinimos a conocer un lugar único en el mundo, las marismas mesopotámicas, un ecosistema ancestral que muchos identifican como el legendario Jardín del Edén. Aquí, entre pantanos y canales interminables, vive el pueblo de los árabes de las marismas, o Madam. Durante milenios han habitado estas aguas, navegando en canoas de madera, criando búfalos y construyendo sus casas flotantes con cañas secas llamadas mudif. La vida aquí es tan dura como hermosa. No hay caminos, solo agua. El día comienza con el canto de las aves migratorias y termina con el sol fundiéndose sobre los humedales. Todo gira en torno al agua, y cuando el agua escasea, la vida también. Durante el régimen de Saddam Hussein, gran parte de estas marismas fueron drenadas y su gente forzada a huir. Hoy, tras años de lucha, el ecosistema intenta volver a respirar, aunque sigue amenazado por la sequía, las represas y el olvido. Pero en este rincón escondido de Mesopotamia, todavía resiste un modo de vida que parece sacado de otro tiempo, un testimonio vivo de cómo el ser humano y la naturaleza pueden convivir en armonía, si se les deja. Culminamos nuestra visita por las marismas con un delicioso masguf, el plato nacional de Irak que les mostré a profundidad en el primer video de esta serie, y si aún no lo han visto, les invito a hacerlo después de terminar este. Hicimos una pequeña parada para almorzar. Vamos a ver con qué nos sorprende la gastronomía iraquí el día de hoy. Aunque ya tenemos un muy buen video de mercados y comida callejera en el canal. While we wait for the food, Hussein, I wanna ask you. While we wait for the food, Hussein, I wanna talk a little bit about money. How much is the minimum wage and the average salary, or if, I don't know, let's say regular people working in this restaurant just gets the minimum wage? Okay. Oh, here. Well, I'm gonna talk in general. Like a lot of people in Iraq are government employees. The government is still control a lot of jobs. Okay. Even the people, they always want to get a government job because it's more stable, and then they give you the pensions after you retire. Maybe even they help with taking loans and everything. So yeah, a lot of people want to have government jobs. The private sector isn't very active, unfortunately. Okay. Anyway, so but I would say in general, like on average, the minimum wage would be maybe 400,000 Iraqi dinar, which is 200, maybe $280 per month, or maybe $300 per month. A lot of people earn that. On average, people earn a bit more, maybe $500 a month. And again, this is the average, so there's a lot of people who earn much more, and there's a lot of people who earn much less. So, is there people also earning like less than the minimum salary? I think so. Yeah, Okay. definitely. There are people who only survive on $10, $5 per day. And with this, like, you have a big family to support. Maybe by the end of the month, they would only make $100 or $200.
maximum. Like that's in their best scenario. And do you think that money is enough, like to at least survive? Barely survive. Okay. But there are also a lot of people who earn thousands and thousands and thousands per month, and yeah, that's like how on average people will make. Maybe these guys would. I don't want to guess and assume, but I would say 300 or 400 Iraqi dinar. Okay. So that's $200 per month. And you were telling me that you born in a middle class family. How much is a rent for a middle class family? Let's say an apartment with 2 rooms, one for the parents, one for 2 kids. I know you were 6 siblings, but just let's imagine a regular apartment, and the rest of the expenses, like for food, how much would you spend a month? Maybe outside Baghdad, maybe an apartment the size that you mentioned would be $150 per month, or maybe $200 per month. So I guess it's relatively cheap. Okay. In Baghdad, it would be $700 a month. Yeah, in Baghdad, it would be $500 or $400 a month. So Baghdad is way more expensive than other cities. Yeah. Actually, I realized that in Baghdad, like most of the cars are 10, 15 years old, you know? In my country, you will find more cars like 20 or 30 years old than 10 or 15 years old. Yeah, like in the nice areas, you will find really expensive cars. Yeah, Like Mercedes or like really good brands. Yeah, or Lexus. even the expensive models of Toyota, for example, like Land Cruisers or whatever. Yeah, Land Cruisers, you find that a lot actually. And Hussein, to finish the questions about the money, how much do you spend, or a regular family could spend in food and in the rest of the services, let's say the phone, internet per house, water, electricity? For this, I would say we don't spend a lot because, I mean, I traveled outside Iraq and I noticed that our prices are cheap. Okay. Like the electricity bill is cheap, the water bill is cheap. The food on average is cheap. I mean, you already spent like a week almost, so I think it's cheap prices. So maybe on food, if it's grocery, you don't like use restaurant and everything, it might be $100, $150 for like all the groceries, like the bread that you buy. If you not spend any time on any food, price on money on restaurants. Of course. I think $150 would be enough. That's pretty cheap. And you told me electricity and water is super cheap. It is because it's subsidized by the government? Exactly, yeah. And cheap, what do you mean? Like $1, $2 a month? No, for the bill, the water bill, maybe like $10 a month. The electricity bill ranges from $20 to $30 a month. Okay. If it's like for like an average or a big house. Okay. So it's, I would say, cheap. Okay. Comparing to neighboring countries or comparing to the Middle East. Yeah. Bueno, thank you so much. Aquí nos acaba de llegar unos pinchitos de pollo y por acá un Kebab. shawarma de cordero, que es lo que se come acá. Vamos a degustar esta delicia. A ver qué tal está esto. Me encanta lo fresco, además que le ponen tomatico, cebolla, perejil, para que uno rellene estos pancitos y coma delicioso. También hay cremita, solo que me senté en una mesa al lado del resto del grupo, por ende no estoy disfrutando del manjar completo que suelen servir en los restaurantes. Otros costos que quiero mencionar es para los turistas. ¿Cuánto cuesta venir hasta acá? Ya que esa fue una de las preguntas que me hicieron en Instagram que les generaba curiosidad. Yo vine con un tour que hizo Tom, mi amigo holandés. Muchos ya lo conocerán, hemos viajado a más de 10 países juntos y costó $2.500 con todo incluido por 8 días. Hoteles, estadía, paseos, guía, absolutamente todo. Pero
Si tú quieres venir por cuenta propia, puedes hacerlo también. Para que tengas más o menos una idea, las habitaciones de hotel en donde nos hemos estado quedando cuestan entre 100 y 120 dólares la noche, así que por los 8 días puedes estimar unos $1000, y ya luego en cada comida, yo he visto en restaurantes, se puede gastar entre 10 y 20 dólares máximo por persona. Evidentemente, como suelen comer acá en Medio Oriente en general, pero por supuesto también en Irak, es que se sirven muchas cosas, entonces es para compartir. Es decir, que si vienes solo, o tendrás que pedir algo sencillo como lo que viste ahorita en este video, o bueno, tendrás que gastar mucho dinero para probar un poquito de todo. Pero ahí tienen más o menos los precios. Obviamente no se incluyen los pasajes para Irak, que yo pagué 500 dólares desde Madrid. En verdad me pareció que estuvo muy económico. Y la visa se saca online, es muy sencilla, solamente tienes que meterte en la página oficial del gobierno de Irak, meter los datos de tu pasaporte y cuesta 145 dólares. Al día siguiente te llega el correo y estás listo para venir a conocer Irak. Ahora bien, ¿es seguro venir a Irak tanto como hombre como mujer? Eso es lo que vamos a estar averiguando en los próximos momentos. ¡Salam aleikum! Acabamos de parar para echar gasolina y por supuesto averigüé los precios. Good. Bueno, ahí ya están viendo parte de la amabilidad de los árabes. Ya pronto les estaré hablando más en detalle. Pero el litro de gasolina de la más barata que hay vale 30 centavos de dólar, que vendrían siendo unos 450 dinares iraquíes. Y ya luego la gasolina más premium que hay cuesta 800 dinares iraquíes, que vendrían siendo como 55 o 60 centavos de dólar. Para que tengan una referencia, $1 son 1.500 dinares iraquíes en promedio. Continuamos nuestro recorrido por Uruk, una de las ciudades más antiguas de la humanidad. Aquí, en pleno corazón de Mesopotamia, nació la escritura cuneiforme, la arquitectura monumental y las primeras formas de gobierno urbano. Uruk fue el hogar del legendario rey Gilgamesh, protagonista de la epopeya más antigua que se conoce. Sus templos, sus muros y su legado marcaron el inicio de la civilización tal como la conocemos. Caminar por estas ruinas es como retroceder 5000 años en el tiempo, al momento exacto en donde comenzó la historia. Pero en este video nos vamos a enfocar en la vida actual de este país, así que si quieren ahondar más en este tema, pueden ver el segundo episodio de la serie de Irak, en donde profundizamos acerca de la rica pero muy dura historia de este país. Ahora nos vinimos a Hatra, una ciudad que tiene mucha importancia histórica, ya que fue construida entre el siglo I y II después de Cristo, es decir, tiene 1900 años de antigüedad. Y acá se encontraban unos templos como este que tenemos justo al frente, que se llama Templo de Marán, y fue muy importante porque acá se adoraban a los diferentes dioses de la época. Un dato curioso es que en 1985 fue declarado como Patrimonio de la Humanidad, pero entre el año 2015 y el año 2017 los ISIS destruyeron muchísimo de este territorio. Ahorita, bueno, están tratando de recuperarlo, pero miren qué espectacular se ve así a simple vista, y pensar que esto tiene casi 2 milenios. Y otra cosa muy loca que acaba de pasar es que nos encontramos como con unos jeques árabes. Ya me voy a acercar para mostrárselos, pero tienen hasta a los militares sirviéndoles, tomándoles fotos, y digo yo que son jeques árabes porque le he visto un par de Rolex a los que tienen ahí sentados. Bueno, es todo el grupo de los turistas, pero miren, les pusieron una alfombrita ahí y todos vamos a saludar. Pues. Salam aleikum. Y bueno, y tanto los militares como los jeques se toman fotos con nosotros como turistas. Por supuesto, ustedes podrán diferenciar a los que tienen las batas blancas y la vestimenta típica de estos países, que son los árabes, y el resto del grupo, bueno, proveniente de diferentes países del mundo que vinieron a conocer este territorio.
My friend, I want to talk a little bit about how the government works nowadays in Iraq. I know that after Hussein fall, that he was dictatorship, then the ISIS came just for 2 years, from 2015 to 2017. No, more. More? From 14 to late 17, even Okay. 18. 4 years, let's say. And since then, since 2018-19, how the government works in Iraq? Is a democracy, or how do you choose the president? So Iraq is what they call parliamentary system, Okay. just like the UK. Okay. Meaning the head of the state is the prime minister, not the president. The president is just like a symbolic, ceremonial position, and the prime minister is the head of the government. And we choose the parties. We vote in, like for example, every 4 years we have elections to choose the parliament members. Okay. So we vote for the parliament members and the party, and after they win, the winning party will make a coalition, we call it, and if they have the majority of the seats, they will choose who is the president, who is the prime minister, and who is everything else. So we don't choose directly the prime minister, we choose the party, and the party chooses the prime minister. And do you think that nowadays the religion has a lot of influence in the choosing of the parliament or the prime minister? Well, actually, 100%. Iraq, even though our constitution is very, I would say, secular, but religion is very important factor in politics, in social life, in everything. I would describe Iraq as a religious country or religious people. Even not just that, even some sectarianism would be involved, meaning a lot of Shia would vote for Shia, a lot of Sunnis would vote for Sunnis, a lot of Kurds would vote only for Kurds. That's not the rule for sure. It's actually slowly changing and improving, but Shia have their own parties, Sunnis have their own parties, and the Kurds, of course, they have their own parties and their own views and agendas. So this country isn't fully united yet, but it's going very well. I would just say that the political scene in Iraq now is calm, stable, even though we are still surrounded by chaos. Like what happened a few years ago, in the last 2 years ago, there was the conflict with Iran, with Israel, with everybody. Now Syria is also witnessing some changes. So Iraq is right in the middle of all of this. But we're still, after all of these wars, Iraq is trying to not be involved in any war anymore, and is trying to be stable and only focusing on improvement and economic boost. So we're just trying now to not be involved in a war. And I wouldn't describe the government as the best, but it's just the best what we have now. That's good. Thank you, man, for all the interview and questions. I have so many more, but let's keep going tomorrow. Enjoy the site. The beauty of Hatra, yes. Adentrándonos un poco más entre los templos, podemos ver cómo estas columnas tienen huecos de tiros, porque los ISIS utilizaban este lugar como un campo de tiro de entrenamiento, y ustedes pueden ver todos esos huecos. Adicionalmente, en sus creencias extremas, ellos tienen prohibido idolatrar a las caras, las figuras. Entonces, todos estos arcos que se ven acá, antes de 2015 tenían las figuras de las familias reales, de los animales de la época, y todas fueron derrumbadas. Por eso, a pesar de que se ha conservado bastante, este grupo islámico extremo hizo lo posible para destruirlo. Están viendo como un resto de una cabeza. Todo este arco, me estaban comentando que tenía más de 20. Acá se pueden ver algunas frases y como un pedazo de lo que era como la bandera de ISIS. Una de las preguntas que ustedes me hicieron es que si todavía los americanos tenían tropas acá en Irak, y la respuesta es que sí, en 2 ubicaciones cerca de la frontera con Jordania todavía están presentes, pero jamás salen como de sus cuarteles o de los lugares en donde se encuentran, a menos que vayan de vuelta a Estados Unidos y vuelvan. Y
Y con este pequeño acto de adrenalina cerramos este día, pero no este video. Así que quédense viendo que mañana venimos con más. Esa noche tuve uno de los primeros choques más importantes con la realidad de la vida en Irak. Fuimos a un restaurante en donde la vida se veía muy similar a lo que conocemos en Occidente. Mujeres con y sin hijabs, carros de lujo, pantallas con partidos de fútbol y narguiles. Sin duda, otra prueba más de que lo que los noticieros nos cuentan no es la historia completa de un país. E incluso en los lugares más caóticos del mundo se puede encontrar ciertas burbujas de paz. Muy buenos días, viajeros. Amanecimos explorando las calles de Mosul y me ha parecido tan fascinante esta ciudad, pero sobre todo tan importante para contar la historia de este país, que he decidido hacer un video exclusivo acerca de las atrocidades que ISIS cometió en este lugar y pues en paralelo continuar con el video de la vida en Irak. Así que ya me verán con la misma ropa en ambos videos, pero de verdad creo que hay que dedicarle un capítulo entero y no podemos dejar pasar por alto las locuras que aquí sucedieron por el radicalismo o el extremismo islámico, o bueno, cualquier tipo de extremismo religioso o político está totalmente mal. Pero ya que estamos acá en Mosul, les voy a contar un poco acerca de todo lo que aquí ocurrió hace 7, 8 años. No vayan a creer que hace mucho. Es por eso que si todavía no se han suscrito a este canal, los invito a hacerlo en este momento, porque tanto los videos anteriores como los próximos estarán increíbles. E Irak no será el único país que visitaré de Medio Oriente. Esta serie es para rato largo, así que quédense viendo que el contenido estará espectacular. Otra de las preguntas que me hicieron es que si había libertad de religión en este país. Y actualmente sí hay. De hecho, ahorita estamos en Mosul y al fondo podemos ver una iglesia que está recién construida porque fue destruida durante la época de ISIS y bueno, permitieron que los católicos volvieran a construir su templo de peregrinación. De hecho, acá está todo el grupo en lo que era otra antigua iglesia, y en Bagdad me dijeron que hay más de 35. Así que yo creería que hoy por hoy sí hay libertad de religión acá en Irak. Otra de las interrogantes que suele ser bastante común en Irak y en todos los países de Medio Oriente es cómo son los derechos de la mujer. ¿Tienen libertad de expresión? Y esto en verdad es un tema muy delicado que ustedes saben que si se los pregunto a mi guía, que además promueve el turismo en este país, no me va a responder. Pero por lo poco que yo he podido transitar las calles, evidentemente las mujeres no salen por ahí mucho tiempo solas, quizás solamente hacer unas compras o qué sé yo. Sin embargo, he sentido que en Irak tienen un poco más de libertad que en otros países. También se puede ver por cómo se visten. Acá las mujeres solamente están obligadas, y digo solamente no por estar de acuerdo, sino en comparación con otros países más extremos, tienen que usar el hijab, que es lo que les cubre el borde, el cabello y la quijada, mientras que en otros países como Afganistán o Yemen tienen que usar el burka, que es que literalmente les cubre toda la cara. Adicionalmente, nosotros estuvimos yendo que sea un restaurante de alitas, de pollo en Bagdad, y vimos a muchas mujeres sin nada. O sea, sencillamente decidieron no usar el hijab y listo. Es decir, que no es obligatorio por ley usarlo, aunque en la religión del Islam sí te lo impone. Hay personas que sencillamente no quieren llevar sus creencias a lo más extremo y deciden no usarlo. Inclusive me sorprendió demasiado que caminando por las calles de Mosul,
una señora que me vio con la cámara me pidió que le hiciera fotos, mientras que en otros países las mujeres se alejan totalmente de las cámaras porque, bueno, podrían meterse en problemas, o al menos eso creen ellas. Acá no, acá todo el mundo, hombres y mujeres, han sido bastante amables, pero esta señora en específico me sorprendió pidiéndome que le hiciera fotos. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿es seguro para una mujer extranjera venir sola a Irak? Honestamente, yo no lo recomendaría, aunque siento que no pasaría nada si tú te quedas en una ciudad como en Bagdad o en Erbil, inclusive acá en Mosul. Siento que es muy complicado, incluso para los hombres, cruzar de ciudad en ciudad. Hay demasiados controles policiales, demasiadas alcabalas, como les llamamos en Venezuela, de todo tipo, que si de la Policía Nacional, de los militares o de grupos específicos que cuidan algunos territorios. Aunque debo admitir que son muy, pero muy amables. Uno les entrega el pasaporte desde el carro en donde vamos y ellos solo revisan y te dejan ir, ni siquiera te piden revisar el carro. Pero siento que es una situación bastante incómoda y es un riesgo innecesario para una mujer. Ahora bien, si quieren venir en un grupo, está 100% recomendado. De hecho, en el grupo en el que yo vine, hay muchas más mujeres que vinieron totalmente solas que hombres. Pero esa es mi percepción. Yo creo que muchas mujeres ya han venido solas. De hecho, hay varios videos documentando la experiencia de una mujer sola y no es imposible venir. No es que te va a pasar algo malo si eres mujer y vienes sola, pero creo que sí hay mayores riesgos de que pueda llegar a pasarte. Nosotros en este recorrido hemos visitado 7 ciudades, les estamos dando la vuelta a todo el país. Y creo que sería muy intenso para un viajero solo en general y en específico las mujeres, pues más complicado aún. Hussein, I have a few more questions for you. Are there internal or external conflicts nowadays in Iraq? Well, not really. No, we don't have now any current active war externally or even inside Iraq. After ISIS defeat, I think Iraq is going through a stability era. Even though I completely understand that the current political situation is not the best, which is kind of common. Like in every country, some parties will have rivalry and, you know, fight with each other, but on a bigger scale, Iraq is stable. Yeah. Not only that, I think ISIS war kind of brought us together, and we as Iraqis are learned from our mistakes. So meaning we're not gonna let any space for any terrorist attack to operate in our country anymore. Doesn't it bother to the people living here that there is so many cops everywhere? Like police controls, not only in the streets, but also in the highways and everything? Yeah, I mean, honestly, it is annoying. Especially as a local citizen, like whenever you go to another city, then you stop in a checkpoint, they might ask for your ID and everything. But Iraqis understand that because of the recent conflict, it's a necessary thing that we need to do. So unfortunately, we adapt to this, and we even think it's the norm. I think some Iraqis would probably think everywhere in the country and everywhere, like they have checkpoints in every city, every corner. But yeah, unfortunately, this is the norm here. But you have one point, and I'll have to tell it in English. I already told it in Spanish. That is, the cops here are very respectful. Very nice, yeah. Very actually, nice. Like very different to my country. You are more afraid of the cops than the thieves. Here are really nice. Yeah, cops. yeah. Like they never take money or bribing. They're very nice. They help people. If you're lost, they give you directions. So I think, like, maybe that's why people are really okay with them, because they're part of the people. Like, it's just your neighbor, and everybody is nice to each other here. And last question for now, Hussein. Do you think that nowadays there is like freedom of speech of the people? Like, if they don't like the government, they could talk whatever they want, or I don't know, just do an interview of what they don't like, and there won't be serious consequences on them? Well, let me answer this in a few points. First of all, we have
different parties legally operating, like the Communist parties, Islamic parties, and so that means you are legally can have almost any ideology that you want, Yep. any party. So that's number one. Number two, I wouldn't say it's free 100%. I mean, at some point, if you talk about the ruling class or something, or the parties, at some point they'll try to do something to you. But honestly, I think it's fairly free. I am not a big fan of the government. I think there is a lot of wrong things with our government, and sometimes I would criticize the government on my social media account. Yet I've never really faced any problem, anybody telling me that you shouldn't do it, then we'll get you, blah blah blah. For now, I've never really tried that. So I think compared to other neighboring countries, Iraq has a fair amount of freedom of speech. Amazing, amazing. Yeah. Same thing with freedom of religion. Exactly. Christmas is a national holiday in Iraq. A lot of Muslims, our neighbors, on Christmas they go to the church to show respect, to show, yeah. You might have seen Christmas decoration in some of the cities. So that's for the Christian part. Yeah, I think even freedom of religion is tolerated. Like there's a tolerance here. Hussein, where are we now? This is the fish market of Mosul. Okay. Yeah. From here come the masgoof. Masgoof, yes. Yes. You see, that's the masgoof. They're cooking it right there. Yeah, let's go to see the masgoof. Yeah. Hemos comido este plato ya 2 veces y es una delicia, una delicia. Miren, miren qué espectacular. Salam. Miren qué belleza, como lo cocinan acá al borde del fuego. No, it's okay, it's okay. Después de pasar por ese mercado nos dio demasiada hambre y nos vinimos a un lugar de shawarma. Miren qué delicia esto, y por allá tienen una olla con un caldo gigante que le echan al cordero que están sacando de ese trombo y lo sirven. No, qué delicia. Y mira, acá el pan te lo sirven picadito. Salam aleikum. Miren esta delicia que es cordero con cebollita, salsita de tomate y los pancitos cortaditos abajo. Miren, miren, miren. Uf. Vamos a ver si logramos comernos un bocado sin hacer un desastre. Wow. Esto está increíble. Voy a apagar la cámara porque este video no es de comida, pero no podía dejar de mostrarles esta obra de arte. Y ahora nos vinimos al norte del país, específicamente a la región Kurdistán, en donde habita una etnia totalmente diferente al resto de los árabes. De hecho, acá tienen su propio idioma, su propio gobierno, su propio ejército, y por si fuera poco, tuvimos que cruzar una frontera para llegar acá, en donde no nos sellaron el pasaporte, pero hubo un control exhaustivo de casi 2 horas para dejarnos pasar. Seguimos dentro de Irak, pero estamos a punto de cruzar una frontera. Así como lo oyen, ahí ven que es otra bandera, pero no vamos a salir de Irak. Esta frontera divide la región Kurdistán del resto del país. Esta etnia de los kurdos está distribuida entre Irak, Irán, Turquía y Siria. Y este pueblito en donde estamos ahorita, que se llama Acre, es muy importante porque todos los 21 de marzo se celebra el Año Nuevo en el calendario kurdo. Entonces personas de todos estos países se vienen hasta acá a recorrer las colinas con antorcha en mano para festejar su día tan especial.
cosa que sí comparten con los árabes es la religión. Acá son musulmanes, en su mayoría sunitas, aunque también tienen unas minorías como los yezidis. Yo les hablé de ellos en el video de la historia de Irak y si todavía no lo han visto, se los recomiendo porque está muy interesante. Pero imagínense que hasta una bandera diferente tienen. Como pueden ver, esta región se caracteriza por ser montañosa, inclinada, un clima un poco más frío. Miren qué belleza. Bueno, que en paz descansen los que estaban aquí, pero las montañas alrededor se me parece mucho a Turquía, esta parte de Irak. Ahora vamos a proceder a hacerle las últimas preguntas que tengo averiguando cómo es la vida en Irak a Hussein. Pero antes quiero responderles unas interrogantes que sé que muchos tienen, que me dejaron por Instagram. Y aquí van. La primera, ¿conocen a Venezuela en este país? En su mayoría no. Cuando me preguntan, where are you from, where are you from? Y les digo Venezuela, que acá en árabe le dicen como Venezuela o algo así, no tienen ni idea. Honestamente, no tienen ni idea. Algunos tienen idea de Brasil. Entonces, les digo Brasil, al lado. Pero de Venezuela como tal, no tienen ni idea. La segunda, si las personas tienen problemas con las grabaciones. Y la respuesta es que no. Miren la cantidad de retratos que he podido hacer y la gente encantada, hasta mujeres me han pedido que les tome fotos, les haga video, así que eso les puede responder bastante bien la pregunta. Y la tercera pregunta, y creo que la que más se repitió, fue: Emmanuel, ¿no tienes miedo de que no te dejen entrar a Estados Unidos después de visitar Irak? Y la respuesta la mantengo con todas las implicaciones y consecuencias que esto pueda tener. Y es que honestamente no quiero visitar ningún país que no quiera que yo lo visite por los países en los que he estado. Yo tengo un sueño y es de conocer todos los países del mundo. Conozco a varias personas que han conocido todos los países del mundo y sin duda les ha generado problemas ir otra vez a Estados Unidos, pero todos lo han logrado. O sea, no ha sido un motivo para que no los dejen entrar definitivamente, aunque a muchos europeos les han revocado el ESTA, que es el permiso electrónico. Por ende, si quieren ir, deben aplicar a una visa. A otros los han metido al cuartico por muchas horas y sé que puede ser complicado, pero honestamente es una decisión que tomé con toda la responsabilidad que lo amerita. Así que no me da miedo, no me preocupa en lo absoluto y obviamente me encantaría ir a Estados Unidos y recorrer y conocer a tantos cracks venezolanos que están allá haciendo cosas muy interesantes. Pero mi deseo por conocer todo el mundo tiene prioridad. So, Hussein, Hey. I feel you like younger, man. You did something in your face? Yeah, I shaved. I have a few more questions for you. First, can you explain me a little bit how does it works, the education here? Is it public? Is it private? Can men and women attend to the same classroom, or any differences with the Western world about education here in Iraq? Education is mostly free, especially like the elementary, high school, middle school. That's all free in all of Iraq for both genders. So the only one, even by the way, even college, university is also free.
Oh. However, especially nowadays, there's so many private universities coming up. So that will depend on the quality of your education. If you want maybe like a better school with more modern facilities, then you probably need to pay for a private school. But generally, yeah, it's just free and it's for everybody. Not only that, but now like I see way more girls like participating. Like if you go now to like engineering or science or medicine, you'll find actually the majority of the seats are for girls. Wow. Yeah. And they attend to the same classroom, or is separate girls and boys? Oh, it's the same. But for high school and elementary and middle school, it's separated. Separated. So like different school, not different classroom. It's just like a different shift. Okay. So okay. maybe the girls shift and then they finish, and then it's the boys shift. Okay. So it's, you would say, a different school, Yeah. not just a different classroom. And then they mix in the university. In university, they're mixed. Okay. Yeah. Another question that I have for you, Hussein, is what do you like the most and the least about living here in Iraq? Okay. The most, especially coming from a person who already like tried to travel in several places, would be I always feel like the people here would help you like no matter what. Okay, for example, if you lose something, if you're lost, if you are even like lost your wallet, if you're out of money, people here will help you no matter what. Like they would never overcharge you. They would never use you in a way. Or, so I do like this sense of community. I still think Iraq has a lot of opportunities, even for jobs. I mean, I know our economy isn't the best, but finding a job, like cheap prices, easy to afford having a normal life, that's one of the positive things. But Iraq has, on the other side, a very bad passport. Like being an Iraqi, I can't travel anywhere because of my passport. Like one of the worst actually in the world. Maybe the fourth or the fifth worst one in the world. Wow. Can you imagine even North Korea has a stronger passport than Iraq, which is like crazy. God. So that's one of the negative things about being an Iraqi is our weak passport, the stereotype that comes with Iraq, you know, being a very destroyed, like a war zone. So yeah, that's really sad because in this land you have like layers and layers of ancient history that people would come and enjoy, but just nobody gives it a chance. Yeah. So at the same time, I think Iraq has still a lot to work on in terms of infrastructure, in terms of even education, and I mean it's free, but it's not the best. Yeah. School, like hospitals are free, but they're not the best. So we need a lot of modern infrastructure. So I just hope for the next following years that Iraq would have more development, more investment. And I agree with you in the first part of this question because as a traveler, I could see how helpful are the people and how welcoming they are, especially with foreigners. Yeah. Because in some parts of the world, they just don't like cameras, they don't like to interact with the foreigners. Here, it's been really, really amazing, the interaction with the locals, and I agree with you. Actually, I post something about in my Instagram, and my Venezuelan followers that has Arabic roots told me like, I love how Venezuelans are with the people because we are also characterized for being very kind, but Arabic is like in the next level. And I prove that here in Iraq. And friend, I have one last question to finish this interview, and it is, what would you wish that the world knew about Iraq? If you have one message to all people watching this video that
don't know anything about Iraq, or probably they only know what they see on the movies or in the news, what would you like to say to them? Well, my answer is going to be very simple, actually, and straightforward, which is try to kind of forget everything that you would see and hear, especially what happened in the last like few decades with the few wars that we had, and then try to come, and you would see that Iraq has like so much to offer, like so much to offer. Like if you're interested in anything, you would relate to here. Like I've had people who are interested in like archaeology, of course, there's so many archaeological sites, or interested in like biblical history or the religions, they can find something that they see here. Interested in like mathematics or science or even music, and it's all dates back to here, all the origins goes back to here. So what I'm trying to say is, no matter what is your interest, like Iraq has something to offer to you. So people should reconsider about Iraq and the stereotype and the war, and try to search more about what's happening in Iraq. You'll find out that it's way more safer and stable than you think. And then when you come here, it would probably be your top destinations in the world. I hear this a lot whenever I ask people after the tour, like, how is Iraq in terms of ranking? They would say like it's the top 1 or top 3 or the top 5. People who travel to like 100 countries or something. So that's pretty good rank, you know. Yeah, I totally agree with you, and I want to thank you again for all the questions that you answered about life in Iraq. I will also want to invite the people to follow you, and if they want to travel to Iraq, just recommend your agency and everything. Yeah, you can put it here, and yeah, it's called the Iraqi Way. The Iraqi Way. Like on Instagram, it's the same thing with no dot or with no, it's just the Iraqi Way. And it's the same thing with the website, iraqiway.net. Y como siempre les digo, mis locos, a pesar de que yo doy mi opinión en estos videos y cómo yo veo estos países, lo mejor es que ustedes vengan y lo vean con sus propios ojos, saquen sus propias conclusiones y se animen a darle la oportunidad, sobre todo a estos destinos que han sido bastante juzgados, al igual que nuestro país. Irak lo ha sido. Esto es todo por este video. No olviden suscribirse y nos vemos en unos días con otro más. Bye.